Damos la bienvenida a Raúl Cabrera Guzmán desde la ciudad de Oaxaca, México. Buenos días, Raúl. Bienvenido a Ecuador. Un gusto para Hablemos el domingo tener la presencia de un dilecto catedrático mexicano. Buenos días, Raúl. Hola María Eugenia, muy buenos días, espero que te encuentres de maravilla. Saludos desde Oaxaca, desde México. Muchísimas gracias a Radio Génesis y sobre todo a ti, María Eugenia, que me has invitado aquí desde la distancia por estos medios digitales tan fabulosos que tenemos. Muy buenos días. Muchas gracias, Raúl. Qué gusto realmente para Ecuador tener la presencia de ti. Raúl Cabrera Guzmán es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca y maestría en Comunicación Política y Social por la Universidad de La Salle de Oaxaca. Tiene una amplia formación en gobernabilidad y gerencia política, humanismo político y comunicación política desde el año 2016, subdirector de comunicación social de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, emprendedor en la marca Victoria Sanando tu Vida y socio del Centro de Capacitación Ingresa Académicos, una empresa dedicada a crear puentes entre la educación media y superior, promotor de empresas socialmente responsables Orange Day y creador del proyecto 195 talentos oaxaqueños. He tenido la oportunidad de compartir con Raúl experiencias en el ámbito académico, en comunicación estratégica bajo la dirección de la doctora Sandra Mazzoni. Un gusto estar con ustedes en este espacio creados para la comunidad ecuatoriana, en donde podemos conocer más sobre la comunicación estratégica en sus diferentes aristas. Hoy conversaremos sobre la comunicación estratégica y cómo puede contribuir en el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas, recuperando la agricultura como mecanismo para la inclusión productiva de los campesinos, el bienestar social, la reconstrucción del tejido social y la autosuficiente alimentaria. Para este tema tenemos la distinguida presencia del maestro Raúl Cabrera Guzmán, con quien dialogaremos sobre el tema comunicación estratégica del tercer sector para el desarrollo de los pueblos indígenas. Muy buenos días, Raúl. Bienvenido a este programa Hablemos del Domingo. Buenos días, Raúl, María Eugenia. ¿cómo podemos convertir en algo bueno todo lo que está sucediendo en tiempos de pandemia? Bueno, es una pregunta bastante retadora, ¿no? Normalmente el ser humano está construido para disminuir siempre la incertidumbre, ¿no? O sea, indudablemente lo que no conocemos nos genera miedo en lo individual y en lo colectivo. Lo primero que debemos de hacer, y hablo del deber ser, fíjense, del deber ser, es no ver la incertidumbre que provoca esta pandemia como un obstáculo, sino verlo como una gran área de oportunidad. Retomando ideas epistemológicas de Edgar Morin, que en paz descanse, es volver a crear esta innovación, es volver a reinventar, es volver a reorganizar lo que ya tenemos para poder generar innovación en el contexto en el cual nos toca vivir, como generación, como personas, como seres humanos. Entonces, a esta situación debemos irla afrontando como un reto. Si nosotros nos cerramos y vemos obstáculos y como colectivo no lo vemos como un área de oportunidad, es muy probable que haya conflicto, que haya violencia, que haya inseguridad. Y también ese es un tema que voy a hablar en la charla que vamos a tener el día de hoy desde la comunicación, para poder, y sobre todo, desde el tercer sector, desde las organizaciones del tercer sector. María Eugenia, yo es lo primero que me gustaría compartirles, que viéramos esto como un reto. Y no hay que verlo como un obstáculo. Esto da pauta. Dicen que, voy a decir una frase, en tiempos de guerra se hacen los generales. Entonces, a toda la población ecuatoriana yo les digo, a ver, retémonos a nosotros mismos, con nuestras familias, porque, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, aquí están conmigo. El vivir más de 24 horas en un mismo lugar, lo bueno es complicado, ¿eh? Genera tensiones, genera emociones. Anteriormente íbamos al colegio, los dejábamos a la guardería. Hoy no, hoy tenemos que reinventar el espacio hasta arquitectónico de las casas para afrontar esta situación, María Eugenia.
Adelante. De esta manera, entonces, Raúl, si la pandemia ha hecho que estemos mucho más alejados de la naturaleza y nos ha obligado a estar en nuestros hogares, encerrados, acuartelados, podríamos decir, ¿no? En este mismo sentido, este podría ser un buen momento para repensar en la forma en cómo pensamos humanamente. Totalmente de acuerdo. Hay algo en Oaxaca, donde yo vivo aquí en el país México y en el estado de Oaxaca, tenemos una gran diversidad. Primero, tenemos más de 570 municipios donde se hablan diferentes lenguas. Amuzgo, el cuicateco, el chatino, el chinanteco, el ixtateco, el mixteco, el triqui, el mije, el zoque, el zapoteco, el chontal. Hay diversidad de lenguaje y al tener una diversidad de lenguaje, hay una diversidad de entender la realidad en la cual vivimos. Eso es importantísimo entender. De esta manera, entonces, ¿quiénes se dedican entonces hoy día a la comunicación como un reto para replantear todo el esquema en el que vivimos? ¿Y por qué no ir a la base, a la agricultura y preguntarnos? Y yo le preguntaría al maestro Raúl Cabrera, ¿en qué forma o cómo contribuye la comunicación estratégica al desarrollo social y a la construcción de este tejido social? Voy siempre de lo general a lo particular. Debemos de entender que nuestra educación actual es muy parcial e insuficiente. Y la pongo en tela de debate, la pongo en tema de análisis, de replantearla. Es una educación que nos aparta de la vida, que ignora los verdaderos problemas en los cuales vivimos. A ver, acuérdense que esta tendencia tecnoeconómica del sistema que vivimos, poderosa, influyente, tiende a reducir la educación a la adquisición de competencias socioprofesionales. Sistema de competencias, metemos esto, necesitas ser más productivo, que deja a un lado estas competencias existenciales que tú decías, María Eugenia, que nos conectan con la Pachamama, que nos conectan con la naturaleza. Pensando, fíjate, la educación piensa que la cooperación a veces interdisciplinar permitirá tratar mejor en las realidades. ¿Pero qué estamos viviendo? Una pandemia. Si nos vamos a un análisis profundo de la pandemia, hay que ver por qué se provoca todo esto. Es multifactorial. Trabajemos. Yo hago una propuesta aquí que es trabajar en modificar las formas de pensar, actuar y de conducir una vida social como ejercer el poder público, porque esto está vinculado no solamente desde la sociedad civil, que es entendida como las organizaciones del tercer sector, las sociedades no gubernamentales, organizaciones, sociedad civil organizada, etc., sino también el poder público. Tienen una gran responsabilidad. Debemos estimular la construcción compleja del espíritu que tenemos, a partir de lo real de lo que existe, poniendo en acción esta percepción, poniendo en acción la memoria, la lógica, la reflexión crítica que tanto nos hace falta. Tenemos que crear conocimientos útiles, flexibles y susceptibles, modificados al mundo que vivimos, María Eugenia, al mundo fluido que vivimos. Retomemos esto que llamamos verdad como un producto del objetivo, de lo subjetivo, analizando esto de manera multidimensional. Y ahí es donde me gusta hablar de la comunicación estratégica, es decir, de lo multicausal, tomando los problemas de manera compleja, no solamente con una visión reduccionista, porque estamos educados a eso. Yo a veces, híjole, me pueden criticar mucho esto, pero a veces pienso que la educación es una domesticación, Nos domestican para el consumo. Voy al súper aquí en la ciudad de Oaxaca y veo puros productos refinados, carbohidratos, azúcares. Oye, ¿y dónde está realmente lo que nos ofrece la naturaleza? Sí, en una sección de mercado que tiene una visión de producir. Por eso la creación de monocultivos, que no es tan bueno para la naturaleza. Ya no hay que estudiar estos problemas de manera lineal. Yo creo que hay que verlo de manera holística. Siempre tomando los principios de incertidumbre que vivimos, María Eugenia. Entonces, bajo esa premisa, fíjate, hablamos de un sistema que nos está
formando para consumir, para producir, para ser productivos, para generar economía. Y no digo que está mal, porque la economía es padrísima, se reinventa, el sistema se logra reinventar. Y creo que estamos en ese proceso. Pero tenemos que ver, dime, María Eugenia. Mira, Raúl, hablar de la comunicación estratégica, como tú lo habías dicho, es bastante complejo, ¿no? En una sociedad en donde todavía no entendemos bien de qué forma y medida participa la comunicación estratégica en un problema tan grande como el que estamos en la pandemia. Tú habías hablado, por ejemplo, sobre la educación actual y la tendencia tecnoeconómica que se reduce a la adquisición de competencias socioprofesionales, por ejemplo, dejando a un lado las competencias existenciales. ¿Qué significado tienen estos días aquellas competencias socioprofesionales y por qué se ha dejado a un lado las competencias existenciales? ¿Y qué significa y qué significado tienen a cada una de estas competencias? Ok, es importante dimensionar. El tema de competencias viene desde 1980 y en México se ha ido repuntando para ir generando esa inclusión, porque desafortunadamente tenemos una brecha de desigualdad y una brecha educativa gigantesca. Entonces, ¿cómo reincorporo? ¿Cómo meto al sistema personas y que se vuelvan económicamente productivas? Pues las desarrollo en un modelo de competencia. Pero caemos en lo mismo. La productividad, necesita ser productivo. Oye, ¿y dónde está mi sentir espiritual? ¿Dónde está mi sentir? ¿Cómo que yo me sienta feliz? Que yo me sienta, que tenga yo un sentido a realizar. Ahí es donde entra la comunicación estratégica, donde tenemos que identificar a los actores, tenemos que modificar políticas públicas, tenemos que tocar sentidos compartidos. Por eso me encanta la propuesta de la doctora Sandra Mazzoni cuando dice, es la ciencia de la articulación. Sí. La comunicación estratégica no viene a resolver un problema, viene a contribuir una articulación para que en este mundo fluido que vivimos en incertidumbre, vayamos acoplándonos y adaptándonos a los procesos tan complicados que estamos. A ver, autor de economía, Thomas Piketty, tiene un libro interesantísimo, El Capital del siglo XXI. Si seguimos sobre esta misma dinámica, está generando una brecha de desigualdad económica. ¿En qué cae? En guerra civil, en conflicto, en violencia. Aquí en Oaxaca tenemos un caso interesantísimo. Tenemos un problema de inseguridad. Pero cuando eso es, fíjate, esa es la sintomatología. Esto que ya estoy hablando ya es comunicación estratégica, desde su análisis, desde su estudio. Inseguridad. ¿Provocada por qué? Porque no hay agua. ¿Y por qué no hay agua? Porque ¿qué crees? Has estado golpeando, has estado erosionando la tierra, no estás cuidando las cuencas hidrológicas. Viene un problema tan grande, multifactorial, que debemos de trabajar la causa raíz. Entonces, hay metodologías, y una es la comunicación estratégica, ¿no? Identificar la problemática, poner en una frase núcleo, identificar los componentes de esto, las causas básicas, cuáles serían las causas estructurales del problema. Y esto va para las comunidades porque me gustaría que esta información la tuvieran ellas, porque tienen un gran poder. Tienen el poder de solucionar una problemática, contribuir a una solución que es global y que es desde la agricultura. Te refieres a las matrices socioculturales, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Estas matrices socioculturales donde identificamos a cada uno de los actores, vemos qué sentidos tiene a cada uno y cómo contribuyen, cuál es su participación dentro de todo este dilema de la problemática y de la complejidad, ¿no, María Eugenia? Entonces, yo tengo un caso aquí que hemos estado siguiendo muy de cerca porque hemos aplicado la comunicación estratégica y la intención es retomar la agricultura, pero la agricultura no como el monocultivo. ¿Por qué? Porque el monocultivo responde a la necesidad económica de, oye, produce tantas toneladas de maíz. Y el campesino, pues, no puede, y ¿sabes qué hace? Migra a Estados Unidos. Y tenemos un fuerte problema de migración, y eso te genera otros problemas. Tu economía nacional se vuelve, pues, las remesas, y bueno, se vuelve un tema multifactorial enorme. Entonces, la comunicación entra ahí.
¿Cómo voy a involucrar a esta sociedad civil que puede estar organizado, que no puede estar organizada? Normalmente todos los pueblos indígenas están muy bien organizados. Ahorita en pandemia, aquí en Oaxaca se organizaron de manera magnífica, hubo asambleas de 8, 12, 16 horas para saber cómo iban a trabajar. Ellos se encerraron en su ecosistema y es lo que buscamos. Y aquí hay una palabra bien sensible. Hablemos de sostenibilidad más que de sustentabilidad. No está mal, sustentabilidad, pero yo propongo un poquito más la sostenibilidad. Hagamos que los pueblos indígenas sean sostenibles, porque si no, los metemos en una dinámica que necesitan esto, necesitan aquello, necesitan dinero, y van a migrar, van a buscar otras alternativas. Van a adquirir un mototaxi para transportación, se empiezan a generar otros gremios políticos, otras reconfiguraciones del poder. Y tenemos que ir cambiando esto, ¿no? Entonces, las propuestas de la comunicación estratégica es analizar primero los componentes, cuáles son las causas estructurales que existen. Esta versión técnica de la comunicación que nos habla la doctora Sandra Mazzoni, ¿no? Cómo desglosamos la problemática, la desmenuzamos. Yo tengo una analogía para decir esto. Desmenuzamos esto como el quesillo oaxaqueño. Ya que identificamos los actores, ya que identificamos cuáles son las causas raíces, las consecuencias, la sintomatología, empezamos a generar propuestas a partir de un modelo participativo. Importante. No es desde mi visión, no es desde la visión del gobierno, de la institución, es participativa, donde entran todas las voces, todos los sentidos. Si no entran todas las voces, si no están todos los sentidos, los actores, entramos en una dimensión de dominio, María Eugenia. Es decir, yo quiero esto, pero tal vez para la otra contraparte no es así. Entonces, esta dinámica se da muy padre aquí en Oaxaca, porque estamos implementando esta metodología de la comunicación estratégica propuesta de la doctora Sandra Mazzoni en el rescate de espacio público, en la agricultura sintrópica principalmente para solucionar una problemática de agua y en consecuencia de violencia, ¿no? Interesante y muy productivo realmente esta orientación de Raúl. Y continuamos con nuestro tema, la comunicación estratégica del tercer sector para el desarrollo de los pueblos indígenas, después de esta pausa musical con el himno de los oaxaqueños, con el grupo Flores Vivas. Un testimonio de que la música no tiene fronteras, pero tiene mucha cultura y patrimonio. El vals Dios nunca muere es una de las melodías más representativas de México y es considerado el himno de facto de Oaxaca. Su compositor fue Macedonio Alcalá, quien creó en el seno de una familia, se creció en un seno de la familia campesina y amante de la música. Continuamos con esta interesante entrevista con el maestro Raúl Cabrera Guzmán. Raúl, ¿podría explicarme detalladamente sobre un tópico realmente interesante? La agricultura sintrópica y el modelo de tierra del sol en Oaxaca, que es un proyecto interesante que realmente a Ecuador le gustaría conocer el trabajo que hacen en México. Perfecto, María Eugenia, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, claro, te escucho, Raúl. Es la agricultura sintrópica, que es un tema que analizamos también, obviamente desde mi rol, desde la comunicación, pero para dar contexto y poder encontrar y cumplir con estos elementos que tú mencionabas, y los vuelvo a recordar, que es la autosuficiencia alimentaria, con la intención de tener una reconstrucción del tejido social, incluir productivamente a los campesinos y en consecuencia generar un bienestar social, que es nuestro objetivo, el bienestar social. ¿Cómo lo hacemos, no? Debemos de entender esta dinámica que se está haciendo. La agricultura sintrópica lo que hace es restaurar el sistema de los campos erosionados, poco productivos, que hace que funcione. Eso es importante, que hace que vuelva a funcionar el campo, que sea rentable, sostenible en lo económico, social y ambiental. Por lo tanto, la agricultura sintrópica es un proceso que va de lo simple a lo complejo. Eso es interesantísimo. O sea, la naturaleza nos da tantas enseñanzas. O sea, volvemos a regresar a los orígenes. Este proceso establece principios que pueden ser aplicados en cualquier lugar, en cualquier ambiente. Eso es importante mencionarlo, ¿no? O en cualquier lugar de Ecuador, de Oaxaca, de México.
independientemente del suelo, del clima, del tamaño del terreno, del proceso que nosotros hemos estado llamando, es gestión del proceso holístico. ¿Por qué es una gestión del proceso holístico? Porque la naturaleza ya tiene procesos y nosotros como humanidad lo que hemos hecho ha sido cortar procesos. Por eso tenemos huracanes como los que tenemos, por eso tenemos cambio climático, por eso tenemos migraciones de peces, de aves, de animalitos. O sea, está cambiando el ecosistema porque le hemos dado en la torre a los procesos naturales. Por eso hablamos de un proceso, gestión de un proceso holístico. Proceso holístico me refiero a la naturaleza. Hace que todas estas interacciones ayuden a promover balance energético positivo enfocado a la agricultura sintrópica, ¿no? Debemos de ver esto como un modelo de inclusión de los que más necesitan. Porque si no, nuestros pueblos indígenas van a agarrar y van a decir, oye, pues lo que tengo acá no se le da valor allá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues migro, hago otra cosa, empiezo a vender. Oye, tú tienes una riqueza aquí al lado de ti y tú ya lo sabes. El gran problema es que todos los demás no se dan cuenta de esa gran diversidad que tú puedes generar ese bienestar social. ¿Qué es lo que provoca esta propuesta de solución de agricultura sintrópica? Obviamente vinculado con la comunicación estratégica desde el tercer sector. Resuelve a mediano plazo problemas de deterioro de las cuencas hidrológicas. Esto es clave. Necesitamos agua. Y acuíferos que denotan problemáticas institucionales. Fíjate lo que te provoca un problema de agua. Te genera un problema institucional por el manejo del agua. Es decir, si tengo poca agua, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo distribuyo? Y a veces estas instituciones que están abatidas, y es una realidad, lo comento, aquí en el estado de Oaxaca están abatidas, reflejan corrupción, reflejan violencia. O sea, ¿cuál es la sintomatología? Se la empieza a botar. Por eso esta acción contribuye a la gobernanza, ayuda a conservar nuestros ecosistemas, garantiza progresivamente el acceso a los servicios de agua potable y de saneamiento, que es la ramita del arbolito donde se ve el conflicto, ¿no? Oye, no tengo agua, oye, no tengo servicio de agua potable, de saneamiento, hago huelgas, hago marchas. Oye, ¿estás generando eso porque no has visto la causa raíz? Y la causa raíz es porque le estás dando en la torre a todo el suelo. Y en consecuencia, como estás rompiendo ciclos de la naturaleza, pues tienes suelos erosionados, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que me gusta platicarlo con las comunidades indígenas porque les decimos, ustedes que son sociedad civil organizada, y no pierdan el dato de las comunidades indígenas. Las organizaciones del tercer sector necesitan adquirir esta distinción, este prestigio, esta credibilidad. Necesitan cumplir sus objetivos bien organizados, realizar propósitos, formar una dinámica cambiante de la realidad que se vive. No va a estar en el gobierno, no va a estar en el sector privado, va a estar desde la sociedad civil organizada. Te doy un dato. Aquí en México, lo que es tercer sector, sociedad civil organizada en sus diferentes componentes legales, contribuye al 2.6% del Producto Interno Bruto. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero lo que provoca el tercer sector. En consecuencia, debemos organizarnos, pero no organizarnos para decir, si mi problemática es el agua, oye, quiero agua. Porque lo que estás intentando solucionar es una sintomatología. Pregúntenle a cualquier doctor. Sí trata la sintomatología, pero se va sobre la causa raíz. La causa raíz. Por eso, la comunicación estratégica se va a definir como este encuentro de la diversidad, María Eugenia, del cambio social que transforma. Es una reconfiguración intersubjetiva, situacional, histórica, dinámica, evolutiva, micro, macro social.
De esta Esto me manera, encanta. entonces, Raúl, a pesar de, perdona que te interrumpa, la comunicación estratégica estaría en una relación directa con la naturaleza, por ejemplo, ¿sí? Es lo que también Totalmente. hablaba Sandra Mazzoni, realmente la maestra Sandra Mazzoni hablaba de encontrar ese mundo fluido, ¿no? En donde realmente no solo hablemos de una comunicación teórica, sino una comunicación en donde el ser humano, ¿sí? Entra en un contacto directo con esa naturaleza. Yo pienso que ese es el punto central, ¿no, Raúl? Es totalmente correcto lo que haces mención. La concepción epistemológica está vinculada con el medio ambiente, es decir, es una propuesta teórica, muy bien fundamentada, real, fractálica, que nos vincula de nuevo con el origen, es holístico. O sea, tiene una base epistemológica, la teoría de la comunicación productiva, teoría de comunicación estratégica, muy bien establecida con la naturaleza. Es decir, lo ve fractálico, lo ve holístico. Y eso es lo grandioso de este modelo. Cómo contribuye a articular procesos que anteriormente podrían estar trabados o omitidos o bloqueados. Esto lo hace que fluya. Uy, es padrísimo. Yo los invito a que puedan estudiar un poco más sobre la teoría de la doctora Sandra Mazzoni y también sobre la teoría de la complejidad, ¿no? Porque tiene una base de complejidad, no de sistemas complicados, de sistemas complejos y abiertos, que es lo que vivimos hoy en día. Raúl, eres un excelente comunicador, realmente sé que tienes una radio en México y pues trabajas directamente con estos temas importantes, pues el tiempo, y tú entiendes más que nadie, el tiempo en radio es corto, podríamos hablar todo un día sobre este interesante tema y vamos a tener la oportunidad de tenerle, Raúl, en un próximo programa con un tema trascendente en su formación, que son plataformas virtuales para el desarrollo educativo. Agradecemos la presencia del distinguido catedrático mexicano Raúl Cabrera y le invitamos para un próximo programa en Hablemos del Domingo. Te dejo con un mensaje final, Raúl. Muchísimas gracias, ha sido un gusto y un placer para Ecuador tenerte presente en nuestro programa Hablemos del Domingo. Muchas gracias, María Eugenia, que tengan un excelente día, muchas bendiciones y recuerden, la suerte no existe, es el resultado de su preparación constante más las oportunidades que ustedes mismos van a generar en su vida. Muchas gracias desde México, Oaxaca. Un abrazote, cuídense. Igualmente, Raúl, nos vemos. Un gusto verte. Estamos ya finalizando el programa del día de hoy. Hablemos el domingo. Muy importantes los aprendizajes que hemos recibido. Y queremos saludar a las personas que siempre están en sintonía de Hablemos el domingo y además por sus comentarios. Al periódico El Heraldo, Angelita Patiño, Margarita Briones, Eduardo Crespo, María Fe Romero, Narcisa Reynoso, Yolanda Montoya, Hernán Tapia, John Cárdenas, Rubén Nivelo. Y agradecemos su sintonía. Que tengan un hermoso y maravilloso día. Caston y Creative se fundó en septiembre del año 2013. Su creador, el creador tiene una mini empresa que está dirigida por el señor Cristian Cárdenas desde entonces hasta la fecha. Ha venido realizando sublimación, serigrafía, estampados con vinil, letreros, sticker, vinil printado. Estaremos muy contentos en servirlos en cualquier trabajo que necesiten. Estamos ubicados en la ciudad de Clinton, estado de New Jersey. Para ordenar cualquier pedido, llamar a los teléfonos 913-856-2606, 963-563-8457. Acompáñenos. Hoy, como todos los domingos, hemos disfrutado de un espacio muy productivo con temas de interés para la vida social de los ecuatorianos. Nos despedimos deseándoles todo bienestar en cada uno de sus hogares y les invitamos a sintonizarnos en la red de Radio Génesis 93.3 FM y en su página Facebook Live todos los domingos de 8 a 10 de la mañana. Nuestra gratitud para todos nuestros invitados del día de hoy, maravilladas con temas que realmente son un aprendizaje en nuestros entornos diarios. También nuestra gratitud para todo el equipo de Radio Génesis 93.3 FM, un hermoso domingo, y nuestra gratitud para todos nuestros seguidores por sus mensajes. Muchas gracias.
Todo ello nos impulsa a seguir adelante. Hasta la próxima semana. No olviden enviarnos sus mensajes y aportes para el programa. Nos complace mucho leerlos. Hasta la próxima semana, Ceci. Vane, disfrute de sus lindas vacaciones. Un abrazo fuerte a la distancia. Es hora de despertar al gigante. Buenos días.